Muy buenos días, alumnos de sexto básico. Ya, como usted puede ver, la semana pasada no envié actividades ni tampoco contenidos de la asignatura ni de lenguaje ni de matemática, debido a que nos correspondió el día lunes y el día lunes fue un día feriado. Pensé en primera instancia que muchos alumnos se iban a poner al día con lo pendiente, pero lamentablemente no es así. He visto un grado de irresponsabilidad bastante marcado en el sexto básico, ya a nivel general. Son muy pocos alumnos que tienen sus 4 notas, ya, pero hay que avanzar, por lo tanto ya es responsabilidad de cada uno que ustedes envíen su trabajo. Objetivo de la clase número 2 de Ciencias Naturales. Explicar utilizando la teoría corpuscular de la materia el movimiento de las partículas en sus diferentes estados. Cuando hablamos de partícula, nos referimos al concepto de átomo. Sabemos que el átomo es la unidad básica fundamental de toda la materia, y como estamos hablando de la unidad de la materia, es la unidad básica y fundamental del estado sólido, líquido y gaseoso. Incluso más, nosotros somos materia. ¿Ya? Como usted puede ver, ahí tenemos al científico que nos trata de explicar un modelo atómico, ¿ya? Que fue creado por el señor Rutherford. ¿Ya? Con respecto a los modelos atómicos tenemos varios, más adelante se los voy a explicar. El primero, que parece la Vía Láctea, trata de explicar la constitución interna del átomo. En el centro del átomo tenemos los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que tienen carga negativa. En la periferia, que giran en torno al núcleo, tenemos los electrones, que son las cargas negativas. Esa es la constitución del átomo. Ahora, con respecto al pensamiento atómico y la evolución de este, tenemos a uno de los más importantes. En 1808, el señor John Dalton plantó la teoría corpuscular de los átomos, donde nos dio un parámetro de cómo los átomos actúan en diferentes posiciones. Por ejemplo, toda la materia está constituida por átomos. Los átomos están constituidos por un núcleo donde se encuentran los protones, los protones y los neutrones, y una periferia, ya que gira en torno a ellos, donde se encuentran los electrones, ¿ya? Luego tenemos al señor Joseph Thomson, que en 1904 nos propuso el budín de pasas, que usted ve ahí, ya, donde él trató de explicar y se le considera ya el creador o el que postuló el concepto de electrones. A partir del budín de pasa, él manifestó que los átomos están constituidos por cargas negativas que van incrustadas como en un budín de pasa, ya, y que tienen características especiales. Luego tenemos al señor Ernest Rutherford, que en 1909 ya creó el modelo nuclear, que es el que nosotros tenemos conciencia que es el átomo. Ernest Rutherford fue un alumno de Thomson, ya, por lo cual también, a través de las observaciones de Thomson, él fue desarrollando otros experimentos, por ejemplo, para comprobar ya que el átomo tenía un núcleo. Él trabajó a través de un vidrio vacío donde incrustó diferentes placas de oro que fue proyectando, y se dio cuenta que algunas rebotaban y otras pasaban directamente. Las que rebotaban, pasó él a pensar que había alguna materia por la cual chocaban y provocaban cambio. Y a eso él le llamó núcleo. Luego tenemos al señor Neil Brown, que habló del modelo de niveles de energía. Ya, los niveles de energía usted los va a ver en educación media, de octavo hacia arriba, donde se va a dar cuenta que los enlaces moleculares poseen cambio, ¿ya? Y que los niveles de energía van variando dependiendo del lugar donde giren los electrones. Después tenemos a Schrödinger, que en 1929 nos creó un nuevo modelo de nube de electrones, ya, explicando un poquito qué ocurría con las nubes de electrones al interior de cada átomo. Eso es un poquito la evolución del pensamiento atómico. Luego vamos a hablar de la estructura y comportamiento de la materia. Ya sabemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa, por lo cual incluye todo lo que se encuentra en nuestro entorno. Demócrito Alderea ya fue un filósofo, ya que en el siglo
en el siglo sexto, ya propuso por primera vez la existencia de partículas de la materia denominadas átomos. Ya a partir de una salida que él tuvo de un lugar a otro, recogió en el camino un pedacito de ámbar, que era una madera que había en ese entonces, y la colocó dentro de su alforja. Ya al seguir su camino, ya, y al llegar a su destino, sacó el pedacito de madera y se dio cuenta que muchos papelitos estaban pegados en el pedacito de madera, ya. Por lo tanto, él presumió que algo ocurría ahí, ya, que habían algunas moléculas que se unían, ya por circunstancias que desconocía, a este pedacito de madera. Luego agrega que la unión de dos o más átomos forman una molécula y muchas moléculas los objetos, partiendo de esa premisa que yo le acabo de contar. Luego, ¿cómo es la materia en su interior? Para poder hablar de la materia en su interior o poder resumir un poquito los postulados de Dalton, en la teoría corpuscular de la materia, Dalton dice, la materia está formada por pequeñas partículas. Dice, las partículas que forman la materia están en constante movimiento, se desplazan y vibran rotando incluso en el estado sólido. Entre las partículas existen vacíos, por lo cual no se pueden encontrar otro tipo de materia. Las partículas se atraen. Esos son un poco los formulados que dice Dalton, ya a nivel general en el concepto de materia, hablando de sólido, líquido y gaseoso. Ahora vamos a hablar de los estados de la materia. Los estados de la materia. ¿Qué ocurre con el primer estado? Sólido. Aquí, en el sólido, como usted puede observar, tenemos dos diferentes sólidos. Uno, que es el sólido, lo que conocemos como tal, ya, como el candado, donde las partículas tienen poca energía cinética, por eso tienen forma definida, por lo cual se encuentran muy cercanas unas de otras. Las partículas solo poseen movimiento vibratorio y además giran, ya, tienen una disposición ordenada molecular muy próxima entre sí, ya, y los sólidos tienen una forma definida. En cambio tenemos los sólidos granulares, que están más bajitos, que no tienen forma definida. Son elementos sólidos más pequeños que se adaptan al recipiente que lo contiene, rompen un poco las características del concepto de sólido que nosotros conocemos, ¿ya? Y que son los sólidos granulares. Luego vamos a hablar de los líquidos. Ya sabemos que los líquidos son fluidos, ¿ya? Tienen volumen definido según el recipiente que los contiene, se adaptan al recipiente que los contiene, son ligeramente compresibles, yo los puedo tomar, apretar, claro, se diluyen, pero yo puedo apretarlo. Tienen partículas desordenadas, pero próximas entre sí, y tienen mayor energía cinética que los sólidos. Claro, porque hay más espacio entre las partículas, entre una, y cuando hablo de partículas chiquillos me refiero a los átomos. Hay más espacio entre una y otra, por lo tanto, por eso se adaptan al recipiente que los contiene. En cambio, los sólidos están todos sus átomos unidos y no se adaptan al recipiente que los contiene, tienen forma definida, excepto los sólidos granulares. Ahora vamos a ir al estado gaseoso. Es un estado mucho más complejo de estudiar, pero no así se puede estudiar igual. Las partículas se encuentran muy separadas, por lo tanto hay mucha energía cinética en ellas. Chocan entre ellas, entre las paredes, las fuerzas de atracción entre partículas son muy débiles, como no hay atracción entre ellas, hay más bien repulsión, permitiendo su movimiento independiente. Los gases ocupan todo el espacio disponible, se adaptan a la forma del recipiente. Piensen en el globo. Yo puedo echar aire a diferentes formas de globo y va a aparecer una forma diferente. Tienen baja densidad, se difunden rápidamente. Los perfumes. El perfume se difunde muy rápidamente el aroma. ¿Ya? Aquí tenemos los tres estados de la materia a nivel molecular. Tenemos los sólidos, tenemos los líquidos y tenemos los gases. ¿Ya? En recipientes diferente. Como usted puede ver, el sólido, sus partículas están totalmente unidas y tienen forma definida, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay baja energía cinética. En los líquidos hay media energía cinética, se adaptan al recipiente que los contiene, y en los gaseosos hay muy alta energía cinética, ¿ya? Aquí, chicos, hay unos simuladores de partículas donde usted puede ir aumentando la temperatura y va viendo los cambios que producen en las partículas. Puede observarlo, mirarlo, porque a partir de esta observación usted tiene que hacer una actividad evaluada. Actividad evaluada para el 30 de octubre. Confeccione con material concreto, plasticina,
cada representación de los estados de la materia y luego complete la tabla. Si usted observa, ahí tenemos sólido, líquido y gaseoso. Puede hacerlo en un cartón piedra o en un cartón que tenga. Recuerde que estamos en pandemia, ¿ya? En un cartón que tenga de 40 por 40 o de 30 por 30, bien presentado, ya puede dibujar un objeto sólido y lo rellena con plasticina, cada circulito. Puede hacer un objeto líquido y le va colocando la plasticina, y lo mismo el gas, pero tienen que estar rellenados con plasticina los objetos que usted realice. Y luego debe completar las características de cada uno. ¿Qué pasa en los sólidos con el volumen y la forma, con la compresibilidad, con la densidad, con el movimiento molecular, con la cohesión y con la energía cinética molecular? Por lo tanto, chiquillos, este trabajo es bien presentado, bien evaluado y lo voy a revisar el 30 de octubre. No olvidar que tienen trabajos pendientes en ciencias naturales. Yo mañana estoy colocando notas en el colegio. Muy bien, chicos, esperando que tengan una muy buena semana y que cumplan, por favor, con mi asignatura y con las demás asignaturas. Ya estoy a la espera de sus trabajos. Que tengan muy buena semana. Chao, chao.